El lunes 10 de septiembre de 2018, alrededor de las 19:30 horas, un vecino de un edificio ubicado en la avenida Santa Catalina, en la capital de Misiones, Argentina, notó algo, un olor nauseabundo, que llevaba varios días impregnando todo el piso. Se había vuelto completamente abrumador. Pudo detectar de qué departamento provenía y se asomó por la ventana para ver qué ocurría dentro. Fue entonces cuando vio la grotesca escena. Un par de moscas revoloteando alrededor de un pie. Decidió llamar a los agentes de la policía, que rápidamente se hicieron presentes en el lugar. Intentaron golpear la puerta, pero nadie les respondió del otro lado. Cuando consiguieron tirarla abajo, se encontraron con un hombre desmayado y una heladera atada con una sábana. ¿Qué había ocurrido dentro de aquel inmueble? La joven pareja que se había mudado recientemente no era tan feliz como aparentaba. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Antes de comenzar con el caso, les recuerdo que pueden escuchar los episodios en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Puedes encontrarme como Criminalista Nocturno. Sígueme en todas mis redes sociales y no olvides que subo video martes, viernes y domingo. Natalia Elisa Samaniego Gamarra nació el 27 de diciembre de 1993 en la ciudad de Resistencia, ubicada en la provincia del Chaco, en Argentina. Hija de Ramón Rogelio Samaniego y Teresa Gamarra. Creció junto a sus dos hermanos mayores, Germán y Lorena, en un entorno sano. Aunque su madre se desempeñaba como abogada en el Poder Judicial del Chaco, no tenía tanto dinero. Por ende, cuando Natalia era aún muy pequeña, su familia se mudó a la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones, donde tendría mejores oportunidades tanto laborales como escolares. Los siguientes años transcurrieron con normalidad, hasta que Natalia entró a la adolescencia. Comenzó a manifestar problemas de concentración y crisis nerviosas. A los 17 años, la situación llegó a un punto cúlmine. Natalia tuvo un brote psicótico y comenzó a ver a un psiquiatra. Este le diagnosticó esquizofrenia, así que tuvo que realizar un tratamiento y paralizar sus estudios secundarios. Para ese entonces sus padres se habían divorciado y Ramón vivía nuevamente en Resistencia. Natalia se mudó con él y empezó un tratamiento neurológico que paulatinamente dio frutos. Una vez que se encontraba mejor, volvió a vivir con su madre y su hermana, que estudiaba economía. Su hermano, por otro lado, se había mudado a Buenos Aires para trabajar en la prefectura. Natalia pudo retomar sus estudios secundarios sin problemas e ingresó en la universidad. Sin embargo, le costaba mucho concentrarse debido a la medicación que tomaba, y al poco tiempo decidió abandonar para dedicarse a vender cosméticos. Todos quienes la conocían en ese entonces la describían como una chica solidaria y honesta. También era muy alegre, aunque esto cambiaría rotundamente al conocer a una persona en particular. Era el año 2015, cuando el destino de Natalia se topó con el de Juan Martín Carleris, un joven de 22 años oriundo de Puerto Tirol, en la provincia del Chaco. Era fanático del fútbol y se desempeñaba como tatuador, además de ser muy tímido y algo retraído. A pesar de que ambos habían nacido en la misma provincia, se cruzaron recién en Posadas. Parecía que estaban destinados a estar juntos. Al poco tiempo de comenzar a salir, Natalia notó algunos defectos del joven. Era bastante celoso y en ocasiones hasta agresivo. Como si esto fuera poco, tenía un interés por demás particular por Satanás. Practicaba la religión Umbanda, conocida por invocar espíritus sobrenaturales. La situación escaló hasta el punto en que Juan quería saber dónde y con quién se encontraba Natalia todo el tiempo. Perdió prácticamente toda su intimidad. Su madre y su hermana no tardaron en notar esto y le aconsejaron que terminara su relación, pero la joven estaba perdidamente enamorada e hizo oídos sordos a las palabras de su familia. De hecho, en 2016 decidió mudarse junto a Juan, y la convivencia no hizo más que tensar el vínculo. Discutían reiteradamente
y Natalia siempre quedaba muy deprimida. A veces pasaba días enteros fuera de su casa, pero luego Juan la llamaba por teléfono y le insistía para que regresara. Su madre intentó en varias ocasiones darle consejos, pero fue totalmente en vano. La joven le pedía que no se metiera en su relación, ya que tenía esperanzas de que él cambiara. Pero Juan continuó siendo celoso, histérico y agresivo verbalmente con Natalia durante un largo tiempo. No pasaban un día entero sin discutir, y los allegados de la joven jamás podían verla feliz. Sus amigas más cercanas incluso llegaron a notar que tenía marcas en su frente o en los brazos. Teresa, por su parte, observó en ocasiones que su hija tenía algunos moretones. Al consultarle, Natalia siempre respondía que se había golpeado con un mueble, pero para la mujer resultaba evidente que la violencia dentro de la relación había escalado al plano físico. Finalmente Natalia le dio una noticia relativamente buena a su madre: dejaría a Juan. También le dijo a su hermana que quería denunciarlo por violencia de género. Sin embargo, esto último no pudo realizarse, porque la madre de Juan le propuso mudarse a Resistencia para que ingresara en el club de fútbol Chaco Forever. Ya separados por varios kilómetros, los jóvenes volvieron a ponerse en contacto. Juan llamaba constantemente a Natalia para decirle que la amaba y que si le daba otra oportunidad, mejoraría como persona. Al principio la chica no creyó en sus palabras, por lo que él amenazó con quitarse la vida si no volvía con él. Las manipulaciones surtieron efecto, porque a mediados de 2016, Natalia aceptó regresar con Juan, y parecía que todo sería distinto en aquella ocasión. Durante los 2 años que Juan se desempeñó como futbolista, mantuvieron una relación a distancia. Si bien la joven juraba que las cosas habían mejorado, Teresa podía escuchar algunas de las conversaciones telefónicas, y no le gustaba para nada el tono que su yerno utilizaba para comunicarse con Natalia. A mediados de 2018, el joven regresó a Posadas y volvió a verse seguido con ella. Sin embargo, había algo diferente. Ya no quería ver a su suegra, la evitaba. Al mismo tiempo, alquiló un monoambiente en la avenida Santa Catalina, Casi López y Planes, en el barrio Panini de Resistencia. Podía costearlo gracias a que había conseguido trabajo en un geriátrico. Le propuso a Natalia que se mudara con él. Si bien en un momento ella dudó, logró convencerla, como siempre había hecho. A principios de agosto de ese año, la joven se instaló en el edificio y consiguió un empleo en un local de sándwiches y hot dogs, ubicado en la calle Ayacucho. Teresa vio que su hija estaba feliz y decidió ponerle fin a la disputa con su yerno. Se ofreció a regalarles una heladera para su nuevo hogar. Durante la mañana del 1 de septiembre, los jóvenes fueron a su casa para buscar el ticket de compra. Al despedirse, Natalia abrazó a su madre y le dijo que la amaba. Más tarde ese mismo día, le envió un mensaje de texto para agradecerle el regalo y decirle que estaba muy linda. Todo parecía marchar bien. Pero los días pasaron y Teresa no volvió a comunicarse con su hija. La llamó en repetidas ocasiones sin éxito. Esto le pareció por demás extraño, ya que Natalia jamás pasaba tantos días sin hablarle. Para el 8 de septiembre, la ansiedad de Teresa había crecido considerablemente. Continuó llamando a su hija y a su yerno, pero del otro lado solo oía el contestador. Al día siguiente por la mañana, recibió un mensaje, pero no de quien esperaba. Era Juan, quien se estaba poniendo en contacto con ella para decirle que esa misma noche irían a su casa para preparar un asado y compartir tiempo en familia. Si bien a Teresa le pareció extraño que quien le dijera esto no fuera su hija, también se puso contenta. Necesitaba ver a Natalia para corroborar que todo estaba bien. Pasó toda la tarde preparando diferentes comidas con las que recibirlos, pero cuando llegó la hora pactada, la pareja no apareció. Tanto ella como su otra hija intentaron comunicarse con Natalia y con Juan, pero ninguno respondió. Recién en la madrugada, el chico le mandó un mensaje de texto. Le dijo a Teresa que se habían quedado dormidos y se disculpó por haber faltado a la cita. La mujer creyó en estos dichos, porque Natalia estaba tomando una medicación para la esquizofrenia que la hacía dormirse prácticamente en cualquier sitio. No tenía idea de que al día siguiente llegarían las peores noticias posibles. El lunes 10 de septiembre de 2018,
Alrededor de las 19:30 horas, un vecino del edificio donde Natalia vivía con Juan notó un olor nauseabundo proveniente de uno de los departamentos. Al acercarse para intentar mirar por la ventana, vio algo que lo dejó en shock. Unas moscas revoloteaban alrededor de un pie descalzo. Lo primero que pensó fue que se trataba de una persona fallecida, por lo que llamó a la policía. Una vez que los agentes llegaron a la vivienda, intentaron entrar sin éxito. La puerta estaba cerrada, con la llave colocada del lado de adentro. Tuvieron que pedir la presencia de un juez que autorizara a tirarla abajo. Finalmente lo consiguieron, y tras ingresar, encontraron a Juan inconsciente en el piso. A su lado había pastillas de psicofármacos y botellas de alcohol. Era claro que había sufrido una intoxicación. Rápidamente llamaron a los paramédicos, que intentaron reanimar a Juan, y lo trasladaron hacia el hospital más cercano. Acto seguido, los agentes siguieron buscando de dónde provenía el fétido olor. Así llegaron hacia la heladera, cuya puerta estaba atada con una sábana, aquella misma que la madre de Natalia le había regalado días atrás. Ahora guardaba un siniestro secreto. Al abrirla, encontraron envuelto en una frazada el cuerpo de Natalia, en un avanzado estado de descomposición. Los agentes no tardaron en teorizar que llevaba al menos 5 días sin vida. Aunque no pudieron establecer las causas del fallecimiento, también se les hizo imposible determinar a simple vista si la joven presentaba signos de violencia. Fue trasladada hacia la morgue judicial para que se realizaran los exámenes pertinentes. Mientras tanto, los investigadores siguieron indagando en el departamento para ver si encontraban algún indicio de cómo y por qué se había producido el terrible crimen. Así dieron con una carta misteriosa. La misma pedía ayuda al diablo y decía: Señor Lucifer, gran señor de las tinieblas, te ofrezco mi alma cuando muera a cambio de que te lleves el cuerpo de mi novia y que no quede evidencia que fui yo quien la asesinó, y tener suficiente dinero para todo el mes. Y seré otro seguidor y adorador tuyo, gran poderoso señor de las tinieblas. Como si esto fuera poco, la nota había sido firmada con sangre y con las iniciales JMC, es decir, las mismas de Juan. Los agentes pensaron que el joven había escrito aquella carta para deslindarse del crimen y aparentar locura, aunque también cabía la posibilidad de que efectivamente Juan hubiera querido realizar un ritual satánico. Pero pronto los testimonios de la familia de Natalia revelarían a la policía la verdadera personalidad del sospechoso. Teresa les contó a los agentes sobre lo celoso y agresivo que podía llegar a ser Juan. Incluso mencionó aquella vez que el muchacho amenazó con quitarse la vida si Natalia no volvía con él. La mujer aclaró que a pesar de que Juan había sido violento física y psicológicamente con su hija, jamás pensó que fuera capaz de quitarle la vida. Además, creía que su nuevo empleo en el geriátrico podría volverlo mejor persona. Las amigas de la joven, por otro lado, no quisieron declarar respecto a los presuntos golpes que había notado en la joven años atrás. También brindó su testimonio una vecina de la pareja, que dijo que se había ido de viaje el 8 de septiembre con su familia y que al regresar, al día siguiente, sintió un olor horrible en todo el piso. Luego de limpiar las áreas comunes, se dio cuenta de que este provenía específicamente del departamento de Juan. Con respecto a la pareja, mencionó que no conocía mucho a ninguno de los dos jóvenes, pues llevaban poco tiempo viviendo allí, le habían parecido muy tranquilos, y sabía que no tenían problemas con ningún vecino, pero no había mucho más para decir. Mientras continuaban las indagaciones, el juez Marcelo Cardoso, que quedó a cargo del caso, realizó una rueda de prensa. Confirmó que la víctima llevaba al menos una semana sin vida, pero advirtió que los resultados de los análisis forenses todavía no habían arrojado más información. Por el momento, lo único que los agentes podían afirmar era que se había tratado de un homicidio, como confirmaba la carta firmada por Juan. El juez también aclaró que pensaban que luego el joven se había intentado quitar la vida, pero eso aún debía ser confirmado por expertos. El 12 de septiembre llegaron los resultados de los análisis forenses. Como el cuerpo de Natalia estaba en un avanzado estado de descomposición, los profesionales tuvieron serias complicaciones para realizar la necropsia. Pero finalmente,
pudieron llegar a la conclusión de que la joven pereció por asfixia, es decir, había sido estrangulada manualmente. Esto descartaba que su asesino hubiese utilizado otros elementos para hacerle daño, como un lazo o una almohada. Además, no presentaba marcas de golpes ni internos ni externos. Llevaba entre 8 y 10 días sin vida, lo cual coincidía con el tiempo en que la pareja llevaba conviviendo en el departamento. Esto llevó a los agentes a pensar que Juan podría haber convencido a Natalia de que se mude con él para asesinarla. El sospechoso, por su parte, estaba en el hospital, fuera de peligro, pero los médicos no habían podido determinar si realmente intentó quitarse la vida o si sufrió de una sobredosis por error. Teresa le pidió a los oficiales que lo entrevistaran y apresaran rápidamente. Afirmó que confiaban ciegamente en el sistema de justicia de Argentina. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los medios de comunicación, que le jugaron una mala pasada. Muchos canales de noticias dijeron que el crimen se había tratado en realidad de un pacto suicida entre ambos jóvenes. Como respaldo, tenían la carta que Juan había escrito a Satanás. El sospechoso estaba logrando el que parecía ser su cometido: desviar la atención del caso, que era a todas luces un feminicidio. Ramón, el padre de Natalia, salió a hablar con los medios para desmentir esto. Dijo que su hija jamás había practicado rituales satánicos, aunque era posible que Juan estuviera interesado en esas cosas. También comentó que la joven había empezado a tomar medicación para la esquizofrenia, pero que no por eso debía pensarse que tenía interés en el ocultismo. Por último, añadió que Natalia practicaba activamente en actividades de la Iglesia Católica, así que era imposible que rindiera culto al diablo. Días después del crimen, se llevó a cabo el funeral de Natalia. En el cementerio La Piedad, su hermano viajó desde Buenos Aires para encargarse de tirar él mismo la tierra sobre el cajón. Ramón estaba visiblemente afectado. Rompió en llanto frente a todos los presentes y se arrodilló sobre la tumba de su hija. Juró muy determinado que no descansaría hasta que el responsable del crimen estuviera tras las rejas. Mientras tanto, Juan salió del hospital y fue encarcelado. El 13 de septiembre compareció ante el Juzgado de Instrucción 1 y se le designó como defensora oficial a Criseida Moreira. Extrañamente, el muchacho solicitó un cambio en su defensa y designó al abogado Roberto Sena. Al día siguiente, Juan se abstuvo de declarar. El lunes 17, el tribunal lo imputó por homicidio calificado por la situación de pareja y se le dictó prisión preventiva mientras continuase la investigación del caso. Además, debía ser sometido a estudios psiquiátricos para determinar que fuera consciente de la criminalidad de sus actos. Su defensor manifestó que ya había tenido sobredosis en el pasado y que era sumamente importante que fuera evaluado por especialistas. Luego de eso, iría a juicio. Durante los días posteriores, los agentes continuaron indagando en la vida privada del acusado. Así descubrieron que Juan estuvo activo en su cuenta de Facebook hasta las 10:40 de la noche del sábado 8 de septiembre. Subió un capítulo completo de La Taberna de Moe y compartió con un amigo fotografías de golosinas que estaban de moda años atrás. Probablemente, todo esto había sucedido mientras Natalia yacía sin vida en el departamento. Los días seguían pasando y Juan continuaba absteniéndose de brindar una declaración, ralentizando el proceso. Teresa, indignada ante el accionar de su exyerno, decidió realizar los trámites para ser de querellante en la causa del crimen. Paralelamente, declaró a los medios que Juan no tenía ningún problema mental y que era imputable y apto para un juicio. También estaba segura de que ese había actuado premeditadamente, ya que se comunicó con ella desde el celular de Natalia cuando ya la había asesinado. Incluso había fingido que iría a cenar a su casa, cuando en realidad el cuerpo ya estaba dentro de la heladera. Lo describió como un criminal y advirtió que en cualquier momento podría asesinar a otra persona. Por último, señaló que se lo cruzó en una audiencia, donde lo notó dinámico y activo, como si nada hubiera sucedido. Ni siquiera estaba cabizbajo, incluso llegó a saludarla, pero no atinó a pedirle perdón por el crimen. El dolor de la familia de la víctima era tan grande que tan solo 2 semanas después del hallazgo, crearon una cuenta de Facebook llamada Justicia para Natalia. El 13 de octubre, organizaron una movilización frente a la Catedral de Resistencia. No podían creer que hubieran pasado 34 días desde el crimen y que el asesino siguiera impune.
El padre de la víctima habló nuevamente con los medios para avisar que no dejaría de manifestarse hasta que el culpable estuviera tras las rejas. El 24 de ese mismo mes, Ramón se reunió con el titular de Personería Jurídica y Registro Público de Comercio, Eduardo Colombo. Le solicitó ayuda para crear una fundación que llevase el nombre de su hija y cuyo objetivo fuese luchar contra los feminicidios y brindar contención a las familias de las víctimas. El funcionario aceptó el pedido y en abril de 2019 se creó la fundación. Y eso no fue todo. El 8 de mayo de ese mismo año, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco se adhirió a la Ley Nacional número 27499, conocida como la Ley Micaela, y se le otorgó el nombre simbólico de Ley Provincial Natalia Samaniego. La misma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los 3 poderes del Estado. A pesar de haber logrado parte de su cometido, Ramón y Teresa siguieron ayudando a familias que habían sufrido casos de violencia de género, además de asistir a distintas marchas en contra de los feminicidios. Pudieron ayudar a bastantes personas, pero el caso de Natalia seguía sin cerrarse. La investigación avanzaba lentamente. Tuvo que pasar más de un año hasta que los agentes pudieron probar que Juan y Natalia tuvieron una relación de convivencia y que efectivamente se había tratado de un homicidio. Además, los peritos grafólogos comprobaron que la carta donde el acusado admitía el crimen era de su puño y letra. Por último, los psiquiatras determinaron que no sufría ninguna patología y que al momento de cometer el crimen estaba en plena conciencia de sus actos. El 31 de julio de 2020, el titular del Juzgado de Instrucción 1 clausuró la investigación e imputó a Juan como responsable del delito de homicidio doblemente agravado por relación de pareja y violencia de género. De ser hallado culpable, le darían una condena de prisión perpetua. Recién en noviembre de 2021, a más de 3 años del crimen de Natalia, comenzó el proceso legal. Este se llevó a cabo en la ciudad de Posadas. Luego de un juicio abreviado, donde tuvieron participación 3 jueces, la resolución fue expedida por unanimidad. El 21 de diciembre de ese mismo año, Juan fue condenado a cadena perpetua. Asimismo, se aclaró que debido a que la justicia de Misiones fue la que emitió el veredicto, Juan debería cumplir su castigo en una dependencia penitenciaria de Posadas. Ramón quedó conforme con la sentencia, dijo que era un paso importante para todas las mujeres chaqueñas y resaltó que la lucha comenzó a los 4 días de que ultimaron a Natalia. También destacó el trabajo de su exesposa, que se encargó del expediente judicial para lograr la condena. Pero también dijo que más allá de la noticia positiva, era un día triste. Si bien ahora podían estar tranquilos, el dolor permanecería y estaría activo para siempre. Actualmente, Ramón dirige la fundación que lleva el nombre de su hija, donde brinda asistencia y contención a familiares de víctimas de feminicidios, si bien recibe donaciones de particulares y del Juzgado Federal de la jueza Zunilda Nirenberger. Es un trabajo doloroso, pero se niega a dejarlo. No quiere que nadie más pase lo mismo que su familia. Por otra parte, no ha habido noticias sobre Juan, quien continúa en la cárcel. Jamás quiso brindar una declaración respecto al asesinato de su novia. No solo la manipuló y maltrató en vida, sino que también se negó a dar respuestas sobre el día de su fallecimiento. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.